No comprometas tu fe, porque hoy desafortunadamente el cristiano de hoy tiene su fe muy comprometida. Amén. No hay tiempo para Dios. Dios nos da tantas y tantas cosas, pero ¿qué es lo que le damos a Dios? Ahora sí que nosotros le estamos dando a Dios migajitas, lo que nos sobra de nuestro tiempo. Bendito el Señor, porque tenemos una fe muy comprometida. Y el Señor nos enseña en su palabra: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y vamos a empezar con ese verso en Lucas 18:8. Bendito el Señor. Amén. Dice la palabra, hermano, os digo que los defenderé presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Voltee con su hermano y dígale: hermano, hermana, no comprometas tu fe. No comprometas tu fe. Tome asiento, bendito el Señor, aleluya. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, una definición hermosa en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven, bendito el Señor, aleluya. Quizá la fe no sea escasa, bendito Dios, porque la tenemos muy comprometida. La Biblia nos habla, hermano, de 3 jóvenes hebreos, amén, que los conocemos por sus nombres babilónicos, pero muy pocos, ¿verdad?, nos acordamos de los nombres de ellos hebreos. Amén. Sabemos que les cambiaron el nombre, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel le pusieron Belsasar. Pero de sus nombres hebreos poco nos acordamos. Más yo me acuerdo de Azarías y Daniel. Los otros 2, ¿verdad?, se me escapa, porque siempre nos acordamos del nombre que le pusieron, ¿verdad?, los babilonios. Y estos 3 jóvenes, hermano, porque no estaba, ¿verdad?, Daniel en el pasaje del capítulo 3 de Daniel, versos 17 y 18, bendito el Señor, que fueron los que estuvieron, ¿verdad?, en ese momento cuando se tocó la zampoña. Y al oír, ¿verdad?, la zampoña, todos los presentes tenían que inclinarse, postrarse ante el rey Nabucodonosor, ante aquella imagen imponente, so pena, ¿verdad?, de ser lanzados al horno de fuego, bendito el Señor. Un horno ardiendo. ¿Qué haría usted si estuviera en esa condición? ¿Cómo se comportaría usted en una situación de esa magnitud? Amén. Mire, cuando usted va a un lugar donde no se cubren, pues no se cubre. Amén. Cuando usted va a un lugar donde no doblan su rodilla, pues no pasa a doblar rodilla. ¿Está entendiendo? Nos hacemos al montón.
en lugar de mantener nuestra integridad, en lugar de mantener nuestra convicción, como dijo el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído. Pero dejamos de hacer lo que hacemos comúnmente en nuestra congregación, lo que el pastor atinadamente nos está enseñando conforme a la doctrina. Pero vemos otro lugar y nos hacemos a ellos. Y cuando hacemos eso nos estamos comprometiendo nuestra fe. ¿Eso hicieron los jóvenes hebreos? Sonó aquello, bendito el Señor, y todo el mundo se postró. Pero ellos se quedaron de pie. Amén. Mostrando su integridad, mostrando su convicción. Porque en aquel tiempo no podemos hablar, ¿verdad?, de fe, porque no se menciona, bendito el Señor, la palabra fe en el Antiguo Testamento. Allí era convicción. Abraham, el padre de la fe, escuchó la voz de Dios y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra donde habrás de habitar. Y Abraham dice que creyó. Amén. Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá, haciendo referencia a los antiguos, bendito el Señor. Y estos jóvenes se quedaron de pie. Mantuvieron su integridad. Pero todavía les preguntaron: ¿y ustedes qué? ¿De dónde son? ¿Por qué no se postran? ¿Por qué no obedecen las leyes? Y ellos dijeron en el verso 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Porque ellos ya sabían que la pena era horno de fuego. Pero no se inmutaron, no temieron. Dije: no, pues ¿sabes qué, Sadrach? Vamos a postrarnos como todos lo hacen, porque si no nos van a matar. No, se mantuvieron firmes y todavía dijeron, ¿verdad? El Dios al que nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey. Fíjese bien, nos puede. No dijeron nos va a librar. Porque a veces queremos, hermano, que Dios haga las cosas a fuerzas. Y no es así. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bendito el Señor. Él nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh Rey. Pero si así no fuere, sepas, oh Rey, amén, que no nos postraremos. Estaban dispuestos a morir. Y efectivamente Dios no los libró del horno de fuego. Amén.
Tanto hicieron enojar al rey porque mostraron su fe, mostraron su convicción, mostraron su confianza y aún lo cuchillaron al rey. Amén. Así nos hagas, así nos lances, no nos vamos a apostar. El Dios al que servimos, Él nos puede librar del horno, del fuego. Pero si no lo hiciera de todos modos, bendito el Señor. Y no los libró del horno, dijo el rey, caliéntenlos 7 veces más. Bendito el Señor. Dice que los arrojaron murieron calcinados, quemados. Pero el rey esperaba oler a carnitas. Amén. Pero no olió ni siquiera ni a cabello quemado. Ya ven qué feo huele el cabello quemado. Cuando uno prende el boiler y se queman las cejas y el cabello. Amén. Huele feo. Y el rey quería oler, pero no olía nada. Y total que se asomó. Y dijo, ¿qué no fueron 3? Porque yo veo 4. Y al cuarto es como el Hijo de los dioses. Amén, aleluya. Aunque pases por el fuego, amén, no te quemará. Bendito el Señor. Porque Dios, hermano, es verdadero. La fe verdadera, hermano, se conoce en los días, hermano, de abundancia y en los días de escasez, en los momentos difíciles, en los momentos de presión. Sean mis hermanos, no se enojaron. No le reclamó el hermano a la hermana, ¿dónde la tiraste? ¿Dónde la dejaste? Te dije que la guardaras. No. Dejaron todas las cosas en las manos del que todo lo puede. Pero hoy, hermano, vivimos una generación donde muchos están cambiando su convicción por la comodidad, la santidad por la popularidad y la verdad por la aceptación. Prefieren, ¿verdad?, ser aceptados por los demás que mantener la verdad de Cristo en sus corazones. Pero Dios sigue, hermano, buscando hombres y mujeres que digan, aunque todos se doblen, yo permaneceré de pie. Como estos 3 jóvenes. Aunque todos se doblen, nosotros vamos a permanecer de pie. Bendito el Señor. Y mire que eran jóvenes que estaban lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de sus familias, pero no estaban lejos de Dios. Amén. Porque a veces, hermano, eso nos pasa. Andamos achicopalados, tristes, melancólicos. Es que me falta mi mamá. Amén. No se parecen a los levitas que colgaron las arpas estos jóvenes. Ellos colgaron las arpas y dejaron de cantar. Cantarnos y alegrarnos. ¿Cómo podremos cuando la casa de nuestros padres? Amén. Pero estos jóvenes no estaban lejos de Dios, aleluya. Estaban cerca. La distancia, hermano, puede separarte muchas veces de la familia, de tu templo, pero nunca podrás separarte de la presencia
de Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 8 de Romanos, bendito el Señor, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y menciona, hermano, cosas tremendas, pero concluye diciendo, nada me podrá apartar del amor de Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El enemigo siempre, hermano, quiere que tú doble rodillas ante él. Nabucodonosor estaba, hermano, acostumbrado a eso. Por eso levantó, hermano, esa estatua de oro. Después Daniel nos habla, ¿verdad?, de que esa grande estatua, bendito el Señor, para que todos la adoraran, porque esa estatua representaba a él, a Nabucodonosor. Y la estrategia de Satanás, hermano amado, sigue siendo la misma. El enemigo quiere que tú y yo comprometamos nuestros principios. Quiere que negociemos nuestras convicciones. Quiere que te adaptes a este mundo. Amén. Pero ¿qué nos dice la Escritura? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno, amén, ama al mundo, y hay quienes lo aman. Amén. El amor del Padre ya no está en ellos. ¿Por qué? Porque han comprometido su fe. Bendito el Señor, aleluya. El diablo, hermano, no siempre te va a pedir que dejes la iglesia, óigalo bien. Porque el diablo, hermano, trabaja sutilmente. Porque si te dice deja la iglesia, tú vas a reaccionar. Por eso lo hace sutilmente. Pero primero te va a pedir que dejes de orar, menos oración. ¿Para qué oras tanto? Si Dios conoce ya las necesidades. No dice la palabra misma que antes que esté la palabra en tu boca, Dios ya la sabe. Entonces, ¿para qué oras tanto? Amén, ¿estás entendiendo? Así trabajó con Jesús, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás utiliza la misma palabra, hermano, para menoscabar nuestra propia fe. Menos consagración. Amén. ¿Recuerdan el texto? Perdón, el canto. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Amén. Ahorita quizá muchos están consagrados al mundial. Amén. Pero el Señor quiere que usted mantenga su integridad, mantenga la consagración. Pero el diablo no quiere que haya santidad en la iglesia. El diablo no quiere que haya santidad en ti y en mí, bendito el Señor, aleluya. Dice la Escritura que allá no va a entrar cosa sucia, cosa inmunda. Sin la paz y sin la santidad, nadie. Entonces, o mantienes tu consagración o te quedas aquí en este mundo. Bendito el Señor. Otra cosa que el diablo quiere: no te comprometas tanto en la iglesia. ¿Por qué te comprometes con esa ofrenda si tienes necesidades en la casa? Amén. Y así trabaja sutilmente, bendito el Señor. Porque sabe Satanás que una fe sin altar pronto se convertirá en una fe
sin fuego. Bendito el Señor, aleluya. La Escritura nos dice que por el oír de la palabra viene la fe. Hermoso testimonio de nuestro hermano, ¿verdad? Como avioncito. Pero Dios le habló y le dijo lo que hiciera. Pero él ya se había retirado. Ya él ya iba a hacer sus asuntos. Pero Dios le dijo, no, regrésate y pon la mano sobre el muchacho. Amén. Bendito el Señor, aleluya. La fe levantó, ¿verdad?, ese niño, bendito el Señor. Pero el diablo sabe, hermano, que un carbón encendido fuera, hermano, del fuego, va a durar poco tiempo. Y luego se va a apagar, bendito el Señor. Muchos creyentes, hermano, comenzaron ardiendo para Dios. ¿Y hoy cómo están? Dejaron el altar, dejaron la oración, dejaron la consagración, dejaron la lectura de la palabra. ¿Y cómo están? Parece que traen un iglú puesto, fríos. Bendito el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que está feliz con su condición? El diablo. Amén. El diablo quiere que haya puros esquimales en la iglesia. Pero Dios quiere que haya puros carbones encendidos. Dios quiere que haya puras piedras vivas. Bendito el Señor. Y estos jóvenes hermanos nos muestran que la fe no se negocia, bendito el Señor. La fe verdadera no es negociable. No. Ellos dijeron, no nos inclinaremos. No doblaremos nuestra rodilla. Pudieron haber fingido, aparentado. ¿Recuerdan lo que le dijo Naamán a Eliseo? Que Dios no me lo tome a mal cuando vaya ante el rey y lo acompañe a adorar a su Dios. Voy a adorar a Jehová, pero que no me tome a mal cuando por compromiso, por mi trabajo, tenga que postrarme ante otro Dios. Estos jóvenes no actuaron así. Nos inclinaremos por fuera, pero seguiremos creyendo por dentro. No. La fe no es negociable. La fe genuina no tiene un doble discurso. La fe verdadera se mantiene firme cuando nadie te está observando. Amén. Tienes que ser el mismo, la misma, donde tú estés. Yo les digo a los hermanos, ¿de qué color serán los pericos en China? Pues verdes. Entonces, ¿cómo tiene que ser usted dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Igual. Pero a veces dentro de la iglesia, ¿verdad?, somos santos y afuera Blue Demon. Bendito el Señor. Tampoco Dios quiere que seamos mascarita sagrada, hermano, ni dos caras. Quiere que seamos genuinos. Bendito el Señor, porque la fe verdadera, hermano, se mantiene firme, aunque nadie te esté observando. Bendito su nombre. La diferencia entre convicción y preferencia, hermano, hay que entenderla.
Una preferencia, hermano, cambia cuando las circunstancias cambian. Pero una convicción permanece, aunque cueste todo, bendito el Señor. Amén. Me gocé con el testimonio de nuestra hermana que, a pesar de que tiene 1 año sin saber dónde está su hijo, ella mantiene su fe y su confianza en Dios. Bendito el Señor. Tenemos que entender, hermano, que esa convicción nos mantenga. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, a quien él amaba, dice que se llevó los criados con él y a su hijo, llegaron al monte Moria. Y Abraham les dijo a los criados: espérenme aquí, que yo y el muchacho subiremos y adoraremos y volveremos. Amén. Su convicción, hermano, era que iba a ir, iba a hacer e iba a regresar. Amén. A eso le llamamos ahora en nuestro tiempo fe. Amén. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Pero él tenía su convicción bien arraigada. Y estos jóvenes también, por eso ellos dijeron: ¿y si no? ¿Y si no nos librara? Aún así, no nos vamos a postrar. Bendito el Señor. Qué hermosas palabras, hermano. Pero a veces cuestionamos a Dios y le ponemos, hermano, ciertas cláusulas. Si tú me sanas, yo te voy a servir. Amén. ¿Cómo poder, hermano, ponerle al Señor ciertas condiciones? ¿Quién es el que necesita de Dios? Nosotros. Pero cuando actuamos así, pensamos como que Dios te necesita, como que Dios me necesita. ¿Usted cree? No. Hay miles o quizá millones mejores que usted y mejor que yo. Y todavía nos ponemos a veces los moños. Bendito el Señor. No. Hermano, ahora si me saco la lotería voy a dar el diezmo. Amén. Bendito el Señor. Y si no, no. ¿Estamos entendiendo? Si Dios me prospera, les serviré. Y si no, pues no. Usted tiene que mantener su fe firme, hermano. Aunque Dios, hermano, no haga lo que usted le está pidiendo. Porque Dios hace como Él quiere, de lo contrario perdería, hermano, su omnipotencia y su omnisciencia. Bendito el Señor. Usted tiene que decir: yo voy a seguir adorando a Dios porque Él sigue siendo Dios. Yo necesito de Él. Él no necesita de mí. Estos jóvenes, hermano, quizá pensaron que el horno iba a ser, hermano, su final. Porque el rey ordenó que lo calentaran 7 veces. Pero ahí en ese horno, hermano,
se escribió uno de los milagros más grandes, que todavía resuena para nuestra propia enseñanza. Bendito el Señor, se escribió. Hay cosas, hermano, que Dios permite que pasen para que tú crezcas. ¿Por qué cree que el Señor, hermano, llegó tarde, entre comillas, a Betania? Le habían avisado: tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús no hizo caso para ir a verlo. Después le avisaron: tu amigo Lázaro es muerto. Y todavía Jesús no hizo caso. Hasta después dijo: Lázaro ya duerme, vamos a despertarlo. Les dijo a sus discípulos. Pero cuando llega, empiezan los reclamos. Amén. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Efectivamente, Lázaro no haya muerto si Jesús haya llegado. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, no quería hacer un milagro de sanidad. Amén. Él quiere hacer un milagro mayor. Amén. Por eso le dijo a María y a Marta: no te he dicho que si creyeres, no te he dicho que si tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Amén. Amén. Estaba hablando de un milagro de resurrección, pero ella pensó en el día postrero. Pero Jesús le decía: no es para mañana, es para hoy. Aleluya. Amén. Hay cosas que Dios hace para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Bendito el Señor. Pero nosotros a veces no la entendemos. Amén. Lo que parecía la destrucción de los 3 jóvenes hebreos, hermano, se convirtió en el escenario de un grande milagro. Amén. Porque hay pruebas indubitables que Dios no evita. Porque Él quiere, hermano, simple y llanamente manifestar su gloria, manifestar su poder. Bendito el Señor, aleluya. Amén. ¿Cuántos han visto? Bueno, es difícil que lo veamos. La conversión de un gusano, ¿verdad?, en mariposa. Pocos, ¿verdad? Un gusano feo se convierte en una hermosa mariposa. Bendito el Señor. Pero cuando ese gusano está, hermano, en metamorfosis, en la crisálida, nadie lo puede ayudar. Porque si le ayudan a salir, esa mariposa no va a volar, se va a morir. Y ese gusanito transformado, bendito el Señor, que está en ese capullo, hermano, tiene que esperar el tiempo. Y tiene que luchar, bendito el Señor, para romper ese capullo en el tiempo establecido, no antes. Porque si lo rompe antes, esa mariposa no va a volar, bendito el Señor, no va a tener fuerzas para levantar sus alas. Y a veces Dios nos mete, hermano, a ese tipo de situaciones para que entendamos, hermano,
que Él nos está fortaleciendo. Amén. Vamos a ser probados, ¿por qué? Por el fuego, bendito el Señor. Pero hay quien no quiere, hermano, la lucha. Hay quien no quiere la prueba, solamente quiere la caricia, solamente quiere la prosperidad. Bendito el Señor, no quiere el hambre, no quiere la enfermedad. Ah, pero sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo viene en el paquete. Bendito el Señor. Hay luchas que producen, hermano, alas espirituales. Dios es el que da fuerzas al cansado. Dios es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bendito el Señor, aleluya. Por eso no tenemos, hermano, que comprometer nuestra fe. Amén. Para que Jesús camine, hermano, en medio de tu fuego, en medio de tu horno, en medio de tu propio infierno, en medio de tu enfermedad. Amén. Que el Señor llegue donde tú estás clamando. Amén. No pasó el Señor, hermano, caminando y recorrió todo el estanque de Bethesda. Amén. Por los 5 pórticos lo recorrió. Amén. Pero solo uno de los enfermos le llamó la atención. ¿Estás entendiendo? No siempre, hermano, Dios va a hacer lo que tú y yo le pedimos. Porque quizá hay otro que tiene una más grande necesidad. Por eso se acercó al que tenía 38 años postrado. Amén. Pero Dios es poderoso y Él podría sanarlos a todos. Pero Dios no obra así. Amén. Él no obra así. Clama a mí y yo te responderé. Amén. El rey miró y dijo, no, echaron 3. ¿Por qué yo miro a 4? Cuando la fe, hermano, permanece firme, Cristo se hace presente en tu vida. Cristo se hace presente en tu matrimonio. Cristo se hace presente en tu familia. Cristo se hace presente en tu trabajo. Donde tú estés parado, hermano. Amén. ¿No estuvo Dios con José en la prisión? ¿No estuvo Dios con José? Perdón, con Daniel en el foso de los leones. ¿No estuvo Dios con Pablo y Silas en la cárcel? También estuvo Dios con los 3 jóvenes hebreos. Amén. Por eso, mi hermano, no importa por qué horno estemos pasando, por el horno de la enfermedad, por el horno de la escasez, por el horno de la depresión, por el horno de la traición, por el horno de la oposición. No estamos solos. Amén. No estamos solos. Amén, amén. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Así como fui con Moisés, seré contigo. También Dios es contigo, también Dios es conmigo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso no debemos de comprometer nuestra fe. Bendito el Señor. Porque el Dios de fuego
que es Cristo. Amén, aleluya. Él caminará con nosotros. Amén. El fuego, hermano, no quemó sus cabellos. Su ropa fue intacta. No tenían, hermano, ni siquiera olor a humo. Mire, el taquero, hermano, termina como oliendo a humo. Amén. Pero ellos, nada. Lo único que se quemó fueron las cuerdas con los que los ataron. Pero eso no era de ellos. Amén. Dios los libró. Amén. El Señor viene, hermano, para quemar tu miedo. El Señor viene para quemar tu duda. El Señor viene, hermano, para enseñarte que no hay dependencia de hombres, sino solo de Dios. ¿Me libertó, hermano? ¿Me libertó de qué? De las cadenas. Me libertó, aleluya. Esas cadenas, hermano, que nos tenían atados. El Señor las quebró. Amén. El enemigo ya había diseñado, hermano, tu destrucción. Ya había diseñado mi destrucción. Amén. Pero Dios utilizó la liberación, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el Señor. Y no solo, hermano, nos encontró, sino que Él pagó tu precio. Él pagó mi precio. Y no solo pagó nuestro precio, sino que Él tomó nuestro lugar. Bendito el Señor, aleluya. Amén. La iglesia de hoy, hermano, no necesita estar comprometiendo su fe. Los cristianos de hoy no necesitan estar negociando su fe. Bendito el Señor. Amén. Job dijo: estos ojos y no otros verán la gloria de Dios. Él no negoció. Él decía: péseme Jehová en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Bendito el Señor. Él se mantuvo firme. Amén. Aleluya. Pero hoy en día la iglesia está comprometiendo su fe. Está comprometiendo su confianza. Bendito el Señor. Y aunque el mundo cambie, su fe, mi fe, no debe de cambiar. Al contrario, debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento. Por eso aquellos hombres dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y aquellos que tenían fe, Jesús les dijo: conforme a tu fe se ha hecho. Amén. Porque la fe, hermano, es lo que mueve la mano de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bendito el Señor. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Bendito el Señor, aleluya. Necesitamos, hermanos, ser de esa generación firme, de esa generación de convicción, de esa generación que Dios va a usar en este último tiempo para manifestar el poder de la iglesia antes de que ascendamos al cielo. Porque hay una cosa que Jesús dijo: cosas mayores que estas haréis vosotros. Y esa parte no se ha cumplido.
se va a cumplir en este último tiempo. Con la iglesia militante del último tiempo que mantendrá su fe firme. Bendito el Señor, aleluya. Pongámonos en pie, mis amados. El altar, hermano, te está esperando. Hoy Dios está buscando personas que renueven su pacto de fidelidad. Hermanos, que levanten sus manos y digan: Señor, pase lo que pase, no comprometeré mi fe. Porque yo sé que así como usted caminó con los 3 jóvenes hebreos, usted caminará conmigo y usted me dará la victoria. Señor Jesús, gracias por hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, por recordarnos que es necesaria la fe genuina, que no debemos de comprometer, Señor, nuestra fe, que debemos mantener, Señor, una fe íntegra, que debe de haber en nosotros una convicción genuina, Señor, para que cuando usted venga pueda encontrar fe en la tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, así como ayudaste a estos 3 jóvenes hebreos. Ayúdanos, Señor, así como ayudaste a Daniel en el foso de los leones. Ayúdanos, Señor, así como ayudaste a Pablo y a Silas en la cárcel. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra fe. Ayúdanos a mantener nuestra convicción. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tenga de nosotros misericordia. Gracias, Cristo. Gracias por su amor. Gracias por su palabra. Gracias por lo que tú, Señor, estás haciendo en nosotros y lo que harás, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.